Centro Bíblico Internacional de Corozal, Sucre, Colombia, presenta El Camino que Conduce a Dios con el pastor Eduardo Turcios. El Camino que Conduce a Dios. El Rey David. Vamos a ver desde hoy, todos los domingos, la historia del Rey David. Creo que con la ayuda del Señor no se nos va a escapar ningún detalle de la historia del Rey David. Así que va a ser algo muy interesante
Va a ser algo muy interesante por lo primero que vamos a ver ahora. Así que es importante que usted escriba y que usted cante todo lo que vamos a impartir a partir del día de hoy. Amén. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 23. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. Levante sus manos. Padre, te damos gracias en esta mañana. En este día, Señor, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Cuando venimos a este lugar somos alimentados. Cuando venimos a este lugar somos liberados. Señor amado, las cargas se van, los yugos se rompen, Dios mío. Oh Dios, y tú nos das gozo y alegría. Gracias porque tú das pan al que come, Señor. Y nosotros hoy queremos comer de ese pan vivo que descendió del cielo. Y que ese pan alimente nuestra vida y que simultáneamente, Señor, creemos que a nuestra familia también estén donde estén en estos momentos. Creemos, Señor, que ellos están en tu propósito, Señor, y que los que faltan por alcanzar serán alcanzados en el nombre de Jesús. Gracias, Padre de los cielos. Bendito eres. Amén y amén. Bien, el rey David. Aquí nos dice algo tremendo la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que traer a consideración después de haber leído esto es por qué el Señor dijo que David era conforme a su corazón. Usted sabe las palabras tan grandes, tan magnas de lo que nosotros acabamos de leer, de que Dios, el Padre, diga que un terrenal, que un mortal, que uno que tiene errores, que uno que tiene defectos, que uno que tiene pecado, sea conforme a su corazón. Tiene que ser por algunas cualidades bastante sólidas, tiene que ser por algunas virtudes bastante que están en relieve para que Dios diga: este es conforme a mi corazón. Este es conforme a mi corazón. Entonces, en lo que acabamos de leer, el Señor mismo está diciendo que David era conforme al corazón del Señor. Pero si usted puede ver, si usted leyó bien, debajo de esas palabras hay una clave y dice: quien hará todo lo que yo quiero. Oiga, quien hará todo lo que yo quiero. La primera razón bíblica, después de las que vamos a estudiar, analizar y en las que vamos a profundizar, pero la primera razón bíblica del por qué, de lo que está dentro del contexto, del por qué Dios dijo que David era conforme a su corazón, es por lo que acabamos de leer. Él dijo: ¿quién hará todo lo que yo quiero? Dice: ¿quién hará todo lo que yo quiero? Entonces, esa es la primera razón que está dentro del contexto, seguida a las palabras que Dios dijo: David es conforme a mi corazón. Entonces él dice: porque hará todo lo que yo quiero. Entonces, cuando una persona se dispone a obedecer a Dios completamente, entonces será conforme al corazón del Señor. Dile que está a tu lado: ¿te atreves? Bien, entonces hay gente, atención a esto, hay gente que obedece a Dios, pero obedece a Dios en algunas cosas y en otras no. Hay gente que obedece a Dios de una forma parcial. Obedecen a Dios en unas cosas y no obedecen a Dios en otras. ¿Por qué? Porque hay áreas en las que son fuertes, en esas obedecen a Dios. Y hay áreas en las que son débiles, en esas no obedecen a Dios. ¿Ven? Entonces, pienso de que Dios quiere que nosotros le obedezcamos, quiere buscar esa obediencia en nosotros. Mire que la Biblia dice que el Señor se ha buscado. Las palabras de Samuel a Saúl fue: locamente has actuado. Por eso Dios se ha buscado a un varón conforme a su corazón. Esas fueron las palabras del profeta Samuel
al primer rey de Israel llamado Saúl. Locamente has actuado, por eso Dios se ha buscado. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está buscando obediencia en nuestra vida. Dios está buscando obediencia en nuestra vida. Nosotros estamos buscando presencia de Dios. Nosotros estamos buscando favor de Dios. Nosotros estamos buscando beneficios de Dios. Estamos buscando milagros y respuestas de Dios. Estamos buscando palabras de Dios. Pero Él busca en nosotros obediencia. Así, en una relación espiritual, por medio de la fe, de la palabra, de la oración, de la obediencia, etcétera, etcétera, nuestra relación con Dios, nosotros buscamos en Dios muchas cosas y Él busca otras cosas en nuestra vida. Él, así como usted busca y pretende hallar algunas cosas en Dios, también Dios pretende hallar obediencia en nuestra vida. Amén. ¿Quién era David? Vamos a darle algunas características. ¿Quién era David? David era un pastor. David era un pastor y era denominado el pastor de las ovejas. Era denominado el pastor de las ovejas. Bien, más adelante voy a decir por qué era denominado el pastor de las ovejas. David era músico, para el que está escribiendo. David era músico. En un libro, un profeta menor dice que David inventaba instrumentos musicales. Eso lo vamos a ver otro domingo. David era inventor, inventaba, así lo dice, literalmente, instrumentos musicales. Bien, los inventaba. Eso dice el profeta. Vamos a ver más adelante, vamos a profundizar en esa parte también. Era soldado. David era soldado. Primero pastor de ovejas, después fue constituido soldado cuando venció a Goliat. Antes de vencer a Goliat, David no era soldado. Antes de vencer a Goliat, David no era soldado. Antes de vencer a Goliat, antes de pelear con Goliat, nadie daba un peso por David, en el sentido de que David le pudiera ganar a un hombre de más de 2 metros y 45 aproximadamente, a un hombre de casi 3 metros. Nadie apostaba. O sea, si se hubiesen hecho cuentas en ese entonces, nadie hubiera apostado que David iba a ganar. Nadie daba un peso, nadie confirmaba de que, al contrario, el rey le decía: tú eres un muchacho, ¿cómo se te ocurre que vas a pelear contra un gigante? ¿Cómo lo vas a vencer? Explícame, ¿cómo crees tú que lo vas a vencer? Pero el joven David tenía el Espíritu Santo, impulsaba a David a que peleara contra Goliat, y el Espíritu Santo le hacía sentir a David que iba a vencer al gigante. Yo creo que el Espíritu Santo te hace sentir que vas a vencer los problemas, amén, que vas a vencer las necesidades, amén, que vas a vencer los muros, que vas a vencer los obstáculos y que vas a matar gigantes, amén, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que el Espíritu de Dios que está en ti te hace sentir que tú eres victorioso. Amén. Entonces David también, sigue la lista, fue poeta. David fue poeta, escribió gran parte de los varios libros de los Salmos. Para el que no sabe, los Salmos no es un solo libro, sino varios libros. Son varios libros y son varios salmistas. Bien, entonces David escribió muchos de los Salmos, muchos de los Salmos. El rey David fue inspirado a escribir cosas, entonces él era poeta. Muchas de esas poesías, muchas de esas frases poéticas eran profecías. Era la forma de cómo él profetizaba, porque David era un antecesor de Jesús, era un antecesor de Cristo. Amén. Cristo vino por la línea de David. Cristo vino por la tribu de Judá, o sea, la misma línea del rey David. Bien, entonces fue un antecesor. Ustedes saben que Cristo es rey, es sacerdote, es profeta, es juez de las naciones y todo eso.
¿Quién antecede a Cristo como profeta? Elías. ¿Quién antecede a Cristo como rey? David. ¿Quién antecede a Cristo como juez? Samuel. Bien, entonces esos son los antecesores de Cristo. El rey David fue uno de los antecesores. Fue uno de los antecesores de Cristo. Bien, o sea, un antecesor también quiere decir como una especie de modelo. Como una especie de modelo. David, el rey David, el único rey de Israel, fue el más grande. ¿Por qué fue el más grande? Porque llevó a Israel de ser tribus a ser nación. Fue el único rey que logró esto, porque después de ser nación, ya era nación. Lógicamente ya era nación. Fue el único rey que llevó que logró ascender al pueblo de Israel. Pasó de ser pueblo a ser nación. Y así se cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham. Haré de ti una nación grande. Génesis 12, haré de ti una nación grande. Génesis 12 lo dice. Allí se cumplió la palabra de Dios que le dio a Abraham. Se cumplió en tiempos de David, cuando David llevó el pueblo de Israel a ser nación. Por eso fue el rey más grande de Israel. Fue poeta, fue matador de gigantes. Mire, la lista sigue. Fue matador de gigantes. Aún David, cuando era viejo, todavía peleaba contra los gigantes. David, cuando era anciano, cuando era viejo, aún peleaba contra los gigantes. Y cuando él era viejo, estaba luchando con un gigante y vino aquel gigante y lo estaba venciendo. ¿Por qué? Porque ya sus fuerzas no eran iguales. Ya sus fuerzas no eran iguales. ¿Ven? Entonces, las fuerzas del ser humano consisten mucho, o sea, tienen mucho contenido, tienen mucho valor. No son las mismas fuerzas cuando en la juventud que ya en la edad adulta. Hay muchos adultos aquí, ya sus fuerzas no son iguales. ¿Bien? Pero todavía habemos muchos jóvenes en esta iglesia. Todavía tenemos las fuerzas de Caleb. Entonces, la lista sigue. Fue rey, fue antepasado de Jesús. Bien, y fue uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento. Lo que dije anterior es diferente. Fue el rey más grande de Israel, pero ahora estoy diciendo que fue uno de los hombres más grandes de la Biblia del Antiguo Testamento. Imagínense, Dios lo escogió para que fuera antepasado. O sea, no es cualquier cosa, no es de cualquier persona de la que estamos hablando, ni de la que vamos a hablar todos los domingos, hasta que terminemos y estudiemos toda la vida de este hombre. Porque creo que vamos a ser muy edificados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay otra lista del rey David. ¿Cuál es? Traicionó, mintió, adulteró y asesinó. Esa es otra de las listas del rey David. Ahora, debemos parecernos más a David en su grandeza que en sus errores. Entonces analicemos nuestra vida, ¿no? Analicemos nuestra vida. Venimos a la iglesia para que la palabra sea como el espejo de nosotros. Entonces analicemos nuestra vida. ¿Nuestra vida se parece más a los errores de David o a las grandezas de David? Es una palabra, es una pregunta de autoanálisis, pero ya Cristina la respondió. Es una pregunta de autoanálisis. ¿Nuestra vida se parece más a los errores de David o a las grandezas de David? Entonces nuestra vida debe parecerse más a las grandezas de David. Debemos ser semejantes a David en sus grandezas, mas no en sus errores y en sus pecados. Bien, debemos descubrir qué fue lo que hizo David para que Dios dijera que era conforme a su corazón. Tenemos que descubrir a lo largo y ancho de las Escrituras qué fue lo que pasó, en qué consistió
¿Dónde estuvo la clave? ¿Dónde estuvo la razón? ¿Dónde estuvo la lógica espiritual para que Dios dijera que ese hombre era conforme a su corazón? Siendo un niño, siendo un joven, era conforme a su corazón. Era conforme a su corazón. Pero no era un niño de ser niño de que ya no tenía malicia. Sí, ya tenía malicia. O sea, el que no tiene malicia es el niño, el que tiene malicia es el adulto. Amén. Amén. Dice que aquí hay un pueblo que está agradecido con él. Amén. Yo le invito a levantar sus manos. Dígale, Señor, tú eres mi rey. Tú eres el rey, Señor. Y hoy levantamos tu nombre en alto, Señor. Conocemos tu poder y hoy en esta mañana. Pero la Biblia es clara, no en el modo de pensar ni en el modo de vivir, sino en la malicia, porque los niños no tienen malicia, por eso tienen entrada directa al reino de los cielos. Amén. Amén. Pero un niño cuando llega a la etapa, o sea, ¿desde cuándo tiene que luchar por la salvación? Desde adolescente. Porque cuando llega a la etapa de la adolescencia, deja de ser niño. Ya no es un niño, ya es un adolescente. Entonces, para el que no sabe desde cuándo el ser humano tiene que luchar por su salvación, cuando llega a la etapa de la adolescencia. De la etapa de la adolescencia hacia abajo, tiene su salvación asegurada. Tiene su salvación asegurada. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No es porque los líderes espirituales les plazca de esta forma. Es porque la Biblia lo dice. Que los niños de los tales son el reino de Dios. Tienen entrada directa al cielo. Si un niño muere, o sea, los niños que han muerto en el mundo, ellos están en el cielo. Ellos no van al infierno, ellos están en el cielo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es para los niños. Amén. Por eso nosotros que ya hemos crecido un tantito, como dicen los mexicanos, ya nosotros tenemos que hacernos como niños. ¿En qué forma?
tenemos que ir rechazando de nuestra vida la malicia. Hay que ir rechazando de nuestra vida la malicia y hablar palabras de bendición en nuestra vida y en nuestra familia. En nuestro medio ambiente hay que hablar palabras de bendición, hay que hablar palabras de vida, hay que hablar palabras de prosperidad, hay que hablar palabras de poder, hay que hablar sobre las puertas abiertas, hay que hablar sobre los cielos abiertos, hay que hablar sanidad, hay que hablar salud, hay que hablar bienestar, hay que hablar amor, hay que hablar paz, hay que hablar salvación, todo lo bueno y todo lo afable, todo lo puro y todo lo honesto, dice la Biblia, en esto pensar, y si piensas en eso, háblelo, proclámelo, y eso es lo que se va a hacer una realidad en tu medio ambiente. Amén. Acá escribí algo más. David, en lo que estaba diciendo, tenemos que descubrir por qué Dios dijo que David era conforme a su corazón. Primero, David tenía una fe inalterable. David tenía una fe inalterable. ¿Qué significa una fe inalterable? A ver, vamos a dialogar un poco. ¿Qué significa una fe inalterable? ¿Cómo? No es fácil de convencer. O sea, no es fácil de reconvenir. No es fácil de cambiar. No es fácil de mezclarla. David tenía una fe inalterable. David tenía una fe inalterable, así como el amor de Dios. La Biblia dice que el amor de Jesucristo es inalterable. Así era la fe de David, inalterable. Ahora, un ejemplo, pero voy a hacer una pregunta. Antes del ejemplo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que nosotros tenemos una fe como la de David, inalterable? Ahí, análisis. Ahora sí viene la pregunta. Ahora sí viene el ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, ha dicho alguna vez, y lo que hace falta hoy, han dicho alguna vez, no voy más a la iglesia? Algunos estaban haciendo como... Eso indica y eso muestra, y eso nos revela a nosotros mismos que no tenemos una fe inalterable. O sea que cualquier cosa nos puede cambiar la fe. O sea, cuando nosotros tenemos una fe inalterable, nada nos va a remover. ¿Qué decía David? El Señor está a mi diestra, no seré removido, no seré conmovido. ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 125? Que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén. ¿Qué dice el apóstol Juan? Que el cielo y la tierra, que el mundo pase y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? ¿Qué dice la Biblia? Que solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Singular. Dile que está a tu lado, no es contigo, es conmigo. Singular. Solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, otra vez vuelvo a la pregunta. ¿Será que nosotros tenemos una fe inalterable? La fe de David era una fe inalterable. Había una señora en la iglesia, vale la aclaración, no es en esta iglesia, que decía, de la iglesia no me saca ni el mismo diablo. Decía, de la iglesia no me saca ni los demonios ni el mismo diablo en persona si se presenta. De la iglesia no me mueve nadie. Y se creía estar firme, tenía estar firme, se creía tener una fe inalterable. Un día llegó con un vestido nuevo, se sentó, un chicle. Hay un chicle en la silla. Se sentó y un chicle en la silla. Cuando se paró, hermano, qué rabia tan grande. Después que estaba levantando las manos y hablando, qué rabia tan tremenda cogió esa señora y dijo, no vuelvo más a la iglesia. ¿Cómo es posible que no laven las sillas? Hermano, el diablo no necesitó presentársele, fue un chicle, la sacó de la iglesia. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo dice Pablo? ¿Cómo dice la Biblia? Que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Amén, amén.
dice la Biblia. Entonces, a veces nosotros creemos estar firmes, pero tenemos que tener cuidado. O sea, ¿cómo tenemos cuidado con los que siga debajo? Debajo dice, ni deis lugar al diablo. Eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Darle lugar al enemigo. Amén. Alabado sea. Inalterable. Hay gente que cuando tiene un problema dice, no voy más para la iglesia porque estoy asistiendo a la iglesia, ahora me vino este problema. Es que venga o no venga esa persona a tener problemas. Los problemas son parte de la vida. O sea, ¿cómo conoces tú que Dios te ayuda si nunca tienes un problema? Tienes que experimentar que Dios es tu ayudador por tener problemas. Amén. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. O sea, la gente venga o no venga a la iglesia se va a enfermar porque eso es parte de la vida. Se va a enfermar porque eso es parte de la vida. La gente le da de un dolor de cabeza hacia arriba, una gripa, le da fiebre, de esas enfermedades hacia arriba. Y desde pequeño, desde bebé, gente venga o no venga a la iglesia se va a enfermar, pero cuando nosotros venimos a la iglesia experimentamos el poder de la presencia de Dios y nos sana. Esa es la diferencia, porque creemos en una promesa que dice, por la llaga de Cristo somos curados y somos sanados. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús? Tiene otro dato muy interesante para los que están escribiendo. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Pecó muchas veces. David pecó muchas veces, pero era rápido para confesar sus pecados. Es tremendo. Hay gente que hasta que no los descubren, no confiesan el pecado. La diferencia de David era rápido para confesar sus pecados.
Era rápido para confesar sus pecados. Usted no ve que David pecó con Betsabé, adulteró, tomó la mujer que no era de él, y vino Dios, le mandó el profeta Natán y le dio un mensaje a través de una parábola. Y David, en la conclusión, David le dijo: ¿quién es ese hombre? Ese hombre merece morir. Y el profeta le dijo: ese hombre, oh rey, él es tu Señor mío. Vamos a ver el Salmo 32. Abra su Biblia. Salmo capítulo 32. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Salmo 32 dice, versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 3. Mire lo que viene ahora, mire lo que viene en el 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Me fijan? David estaba enfermo porque había pecado contra Dios y estaba, mire, callado. Porque cuando se confiesa el pecado es que nosotros recibimos perdón del cielo. Esa es la única forma, pero este es un área difícil para el ser humano, por motivos de la pena, de la vergüenza y de otras cosas. ¿Qué dice el rey David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Tremendo eso. ¿Y qué más dice? En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Claro, había pecado y estaba callado y no había confesado su pecado. 5. Mi pecado te declaré. Ahora sí, mire lo que viene. Y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Te haré entender, mire lo que viene, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor te dice en esta mañana: te haré entender lo que no puedes entender ahora. Muchos dolores habrá para el impío. 10. Muchos dolores. Vamos a leer el 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con un cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores. Aquí hay una parte importante. Cuando Dios fija en una persona sus ojos, lo llama y lo escoge, así la persona no quiera, tarde o temprano se acercará a Dios. Porque el Señor primero llama a la persona con cuerdas de amor, con lazos de amor. ¿Usted se acuerda de eso, no? Que la Biblia lo dice. Pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y después le pone el freno. Está diciendo como el caballo o el mulo. Sin entendimiento. No entiende que Dios lo está llamando, que Dios tiene propósitos y planes para él. Entonces más se aleja de Dios. Y entonces Dios tiene que comenzar a tratar con su vida, para que entienda y para que pueda venir a la presencia de Dios a experimentar su amor y la felicidad. Amén. Tarde o temprano. 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Póngale un amén a eso. ¿Cuántos esperan en Jehová? Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a mirar, a leer el Salmo 51 ahora. Salmo 51. ¿Sabe de dónde salió el Salmo 51? Salió después que David pecó con Betsabé. De ahí salió el Salmo 51. Vamos a ver las palabras de David después que el profeta habla con él. Natán, Dios le habla y le dice:
arrepiéntete de tu pecado para que haya gracia y misericordia. Y dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué estaba pidiendo piedad? Porque había cometido un error. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borran mis rebeliones. Oiga, ¿por qué David no estaba pidiendo gracia sino misericordia? Porque había pecado. ¿Ven? Ahora dice, mire lo que viene. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oiga, hay gente que confiesa los pecados así, atención. Señor, estamos orando, Señor, si en algo he fallado, perdóname. Señor, si he dicho algo que no te ha agradado, perdóname. Hermano, esa oración usted no tiene que ser una réplica en su vida. Usted no copie eso. Porque esa oración no es bíblica. ¿Cómo así que si te he fallado? O sea, no sabemos nosotros si hemos fallado a Dios o no. Claro que lo sabemos. ¿Ah? ¿Cómo así que si hemos dicho algo que no te ha agradado? O sea, no vamos a saber nosotros. Si le gritamos algo al vecino o al tiro por la calle, no lo vamos a saber nosotros. Claro que sí. ¿Cómo era la confesión de David? ¿Cómo era? Contra ti he pecado y he hecho lo malo. O sea, una confesión contundente. Nada de que si he fallado, si he dicho algo malo. Nada de eso. La gente tiene que aprender a confesar sus pecados. Si aprendimos a pecar, aprendamos a confesar nuestros pecados delante de Dios. Yo sé que este mensaje no arranca mucho amenes, pero estamos aprendiendo. Es que estamos estudiando la historia de David. Bien, estamos estudiando esto. Ahora dice el 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 5. Ahí escriba ese texto bíblico. Ahora yo le voy a decir un dato teológico. Hay teólogos que afirman que David no era nacido en el matrimonio y que por esta razón Isaí, cuando el profeta Samuel llegó allá, Isaí, el padre de David, no lo llamó al sacrificio. Cuando Samuel fue a ungir el próximo rey de Israel, Isaí, al único que no llama de sus hijos, es a David. Y algunos teólogos afirman que era por esta razón, porque no fue concebido o tenido dentro del matrimonio. Entonces, por eso las palabras de David dicen ¿en qué cosa? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él mismo lo está diciendo, él mismo lo escribió, él mismo lo está diciendo. 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Usted sabe qué es el hisopo? A ver, ¿quién sabe? Levánteme la mano aquí, alguien que sepa qué es el hisopo. Bueno, cuando lleguen a casa busquen el diccionario, busquen en Google, lo que sea, pero usted tiene que saber qué es el hisopo. Bien. Es un instrumento, se lo voy a decir lo más importante, es un instrumento para limpiar las partes más finas, más diminutas, donde no llega otro instrumento para limpiar, ¿ya? Entonces le está diciendo, límpiame con hisopo. O sea, este hombre quería ser un hombre nuevo. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Ahora dice, y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hago un pare aquí. Yo les hablé de dos clases de gozo. Primero,
el gozo de recibir la salvación de Cristo. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos, ¿bien? Y la persona como tal, cuando recibe a Jesús con sinceridad y lo hace con integridad, con mucha seriedad y con mucha determinación, va a experimentar el gozo de la salvación. El segundo gozo es el gozo que imparte el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le bautiza. Y el tercer gozo es cuando nosotros fallamos, como dijo Salomón, el hijo de este personaje que estamos hablando, dijo, porque no hay hombre en la tierra que no peque. Entonces, cuando nosotros fallamos a Dios, Él nos perdona y experimentamos ese tercer gozo, que es el gozo del perdón. Hay gente que no sabe si está perdonada por Dios o no. Mujer, hombre, que estás aquí, si experimentas ese gozo, esa es la señal de que has recibido el perdón. Ahora, pero también tienes que creer en la palabra que dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si tú no tienes fe para creer que la sangre de Jesús te limpió de todo pecado, no estás perdonado. Porque sin fe no puedes ser perdonado. Lo espiritual, oye, mira lo que te voy a decir, lo espiritual no funciona sin fe. Tiene que ser con fe. Amén. ¿Por dónde vamos? Mis ganancias no guían
A los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. 14. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Por qué decía líbrame de homicidio? ¿Por qué lo decía? Ya usted sabe por qué lo decía. Ahora dice: cantará mi lengua tu justicia. 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿Por qué estaba orando por el pueblo? Porque era el rey y había pecado. ¿Sí? Por eso estaba orando por el pueblo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque era rápido para confesar sus errores. Era rápido para confesar sus errores. Y nosotros tenemos que reconocer hoy en día que somos demasiado lentos para reconocer nuestros errores. Porque pasan 10 años, pasan 20 años, seguimos con el mismo error y nunca reconocemos que tenemos un error. Y hasta que no reconozcamos que tenemos un error, no podemos afrontarlo para solucionarlo. El problema seguirá ahí y el error seguirá ahí. Tenemos que primero reconocer que tenemos ese error y luego pedirle ayuda a Dios, pedirle ayuda a nuestros líderes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Sus confesiones provenían del corazón y su arrepentimiento era genuino. Lo que David confesaba provenía de lo profundo de su corazón. El arrepentimiento de David era genuino. ¿Por qué? Por eso era conforme al corazón de Dios. O sea, ¿usted cree que Dios estaba diciendo que un hombre era conforme al corazón de él y era que era un hombre perfecto, que no iba a pecar, que no iba a fallar? No. Dios sabía, Dios sabe y Dios sabe que desde Adán todos pecamos. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero toda dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva y todo don perfecto. Amén. Entonces tenemos la vida eterna como recompensa a nuestro arrepentimiento. Entonces, ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque su arrepentimiento era genuino. Era genuino. Hay gente que se arrepiente, le pide perdón a otra y llora, pero las lágrimas son de cocodrilo. Entonces, no funciona así de esta forma. El perdón es algo sobrenatural. ¿Ven? Yo le dije que las dos áreas más difíciles del hombre son las finanzas. El diezmar, eso a algunos le da muy duro. Y otra de las áreas es los sentimientos, entregarle los sentimientos a Dios para que Él haga su voluntad en nuestra vida. Y la tercera área más difícil del ser humano es perdonar. Esa es otra área difícil para el ser humano. Porque hay gente que se muere disgustado con sus hijos. Hay gente que se muere disgustado con su familia. Eso demuestra que no me estoy equivocando. Es un área difícil para la humanidad. Pero que nosotros con la ayuda de Dios podemos perdonar. Porque si no perdonamos, tampoco Dios perdonará nuestras ofensas y nuestros pecados. Amén. Amén. El perdón funciona así. Cuando tú perdonas a los demás, es que Dios te perdona. Porque la Biblia dice que si tú no perdonas a los demás sus ofensas, tampoco Dios te perdonará tus pecados. O sea, hay gente que quiere el amor de Dios. Señor, pero tú me amas, tú me perdonas. Yo sé que estoy haciendo esto, pero como tú me amas tanto, se envuelve en sus propios ideales, en sus propios pensamientos, se cautiva en sus propios pensamientos y no estudia la palabra de Dios para conocer cómo es que actúa el Señor. Gracias por ese amén y ese entusiasmo tan grande. Aleluya. Otra, experimentó el gozo del perdón aun cuando tuvo que sufrir las consecuencias de sus pecados. Una pregunta para todos: ¿qué cambiamos
¿O qué cambios necesitamos hacer para que Dios encuentre esa obediencia en nosotros? ¿Qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida para que Dios encuentre esa obediencia en nosotros que encontró en el rey David? Y no era rey todavía. No crean que Dios dijo que David era conforme a su corazón porque era rey. Lo dijo cuando era un adolescente. Lo dijo cuando era un joven. Lo dijo cuando eso. Vamos a 1 de Samuel. Aquí aparece David por primera vez en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver el llamado y la unción de David. Ahora vamos a pasar a otro punto. Vamos a mirar el llamado y la unción de David. Busquen su Biblia y voy leyendo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Por qué, hermanos, predicamos acerca de la obediencia en la iglesia? Porque el que desobedece a Dios, Dios lo desecha. O sea, pero hay gente que desobedece a Dios pero se arrepiente. Pero hay gente que nunca se arrepiente de su desobediencia. Y esa es a la gente que Dios le dice: apartados de mí. Esa es la gente que Dios desecha. Entonces Samuel visitó a Saúl. Dios le habló a Samuel y le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Me acordé de aquella mujer que el hombre se iba a ir de la casa y entonces la mujer estaba llorando. Dijo: no, que me voy, que esto, que lo otro. Y la mujer le contestó: es que no lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Me acordé de eso. Bien, entonces Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿No ve que yo lo desecho? ¿Ah? ¿No ve que yo lo desecho? Y le dijo: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Oiga, están los bienes así, está la gente así, y de pronto Dios extiende la mano y toma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. O sea, porque todo es de Dios. Y vino Dios de una familia, de una tribu, y luego cogió una familia y tomó a uno de la familia. O sea, eso es muestra de que Dios es el Señor de la tierra. ¿Sí? Y tomó a David, porque me he provisto de rey, dice, porque me he provisto de rey. Y Dios le dijo al profeta Samuel: toma tu cuerno y llénalo de aceite. Oiga, en el Antiguo Testamento los profetas utilizaban, o sea, el recipiente del aceite que ellos utilizaban eran los cuernos. ¿Ven? Los cuernos, nada parecido a lo de hoy. Los cuernos, nada parecido a lo de hoy. Ellos utilizaban, eran los cuernos. ¿Bien? Entonces toca explicar eso porque hay gente que no lo sabe. 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Mire cómo es Dios de sabio. ¿Usted sabía que Dios es un Dios de estrategias? Dios le dio una estrategia a Samuel, porque si él iba a ungir a David como rey a la casa de David y lo escucha Saúl, lo frita, lo mata, porque el rey le podía cortar la cabeza a quien él quisiera. En ese tiempo era así. Gracias a Dios estamos en otro tiempo, ¿no? Gracias al Señor. ¿Cuánto puedes respirar? Ay, Señor. Entonces mire, si Saúl se hubiese enterado que Samuel iba a ungir a David, mínimo lo arresta, mínimo lo manda a la cisterna, mínimo, como muy mínimo,
Entonces por eso fue que Samuel le dijo al Señor, Señor, pero ¿cómo voy a ungir a David? Si Saúl se entera me mata. El Señor le dio una estrategia. Oiga, el Señor le dio una estrategia y le dijo, toma un becerro de la vacada y di que vas a ofrecer sacrificio. Hermano, ¿quién puede con tanta sabiduría? Hay gente que tiene obstáculos, oposiciones para venir a la iglesia, pero tienes que orar para que Dios te dé una estrategia. O sea, la familia tuya se opone. ¿Por qué? Porque ellos no han experimentado todavía la miel del amor de Dios, pero lo van a experimentar algún día. Como se te llegó el tiempo a ti, se les va a llegar el tiempo a ellos también. ¿Ya? Pero ahora, como ellos no entienden, entonces se te oponen y se te resisten y te dicen 1000 cosas. Esas 1000 cosas, hermano, yo me las sé de memoria. No me las tiene que repetir. Yo me las sé de memoria. Todos los que estamos aquí sentados pasamos por eso. Todos. Pero esas son las pruebas que inician. Ya después pasa un tiempecito y todo pasa. Todo se normaliza. Bien. Ahora, Dios le dio una estrategia. Toma una becerra y di que vas a ofrecer sacrificio. Y lo que iba era ungir al próximo rey de Israel. ¿Qué le parece? Pero Dios le dio una estrategia, porque Dios es un Dios de estrategia. Hay gente que tiene obstáculos para venir a la iglesia, pero Dios les da una estrategia. Bien. Pero hay gente que les gusta que haya oposiciones para no venir a la iglesia. Un ejemplo, que hay una gotica, ni siquiera hay una gotica, no, qué tremendo aguacero viene. Entonces hay gente que le gusta que haya oposiciones, como otros que no. Aquí están los que no. Yo le invito a levantar sus manos. Dígale, Señor, tú eres mi rey. Tú eres el rey de mi Señor. Y hoy levantamos un nombre alto. Conocemos tu poder y hoy esta mañana. Le dijo Dios, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere.
Mira lo que Dios le dijo. Vas a ungirme al que yo te diga. Al que yo te diga. Bien. Hermano, ustedes y yo tenemos que hacer las cosas como Dios nos las dice. En eso consiste el éxito y la victoria de un creyente. Hay gente que tú le preguntas a la calle, ¿cómo es? Bendecido, prosperado y en victoria, y está en desobediencia. Y están en desobediencia. La victoria de un hijo de Dios, de una hija de Dios, consiste cuando hace las cosas como Dios se las está ordenando. Amén. Amén, hermano. ¿Qué más dice la Biblia? Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, así como Dios le dijo. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificado, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Óigame bien, al único que no santificó fue a David, porque a David no lo llamaron. Todos se prepararon para el sacrificio, menos David. El profeta santificó a Isaí y a sus hijos, menos a David, porque a David no lo llamaron. No estaba considerado apto para ser rey de Israel. Así eras tú. La gente, ahí te puedes ver, puedes mirar tu vida en David. La gente decía que tú no podías buscar a Dios. La gente decía que tú no podías ser hijo de Dios, que tú no podías ser hija de Dios. La gente decía, la gente puede estar diciendo que tú nunca podías servir a Dios. Pero Dios te escogió a ti. Amén. ¿Por qué te escogió a ti? Por lo que viene ahora. Mire lo que dice la Biblia. Y aconteció, 6, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién era Eliab? Ajá, el hijo de Isaí, pero ¿quién? ¿Era qué? El mayor, eso, el primogénito. Vio a Eliab. ¿Quién lo vio? Samuel. Mire lo que pasó. Vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Oye, cuando vio a Eliab era un tremendo hombre, era grande, era casi un gigante, fornido. Y entonces cuando el profeta lo vio, dijo, oh, ciertamente está delante de Jehová su ungido. Y tomó el cuerno con el aceite y ya iba, y cuando ya iba, el Señor dijo, stop, espérate que se muere. Espérate que eso no es. Creo que viene. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Respuesta, ¿por qué Dios te escogió a ti? Porque miró tu corazón. Amén. Mientras la gente estaba mirando tu apariencia, el Señor miró tu corazón. Amén. Entonces llamó a Isaí a Abinadab, el segundo, se llamaba Abinadab. Si usted está embarazado o algo quiere un nombre para su hijo, ahí lo tiene. Y lo hizo pasar delante de Samuel. Lo hizo pasar delante de Samuel. La gente le gusta más Samuel. El cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Ah, ya estaba como que afinándose el hombre, ¿no? Ya el profeta estaba como que afinándose, estaba en el espíritu ahora. ¿Por qué? Porque no estaba mirando con sus ojos físicos, sino que estaba mirando con tu espíritu. Tú tienes que aprender a mirar con tu espíritu y no solamente con tus ojos físicos. Hay cosas para ver con los ojos físicos, pero hay cosas que no hay que verlas, hay que discernirlas. Amén. Una cosa es ver y otra cosa es discernir. Amén. Amén. Bien. Entonces dice, él dijo, tampoco este ha escogido Jehová. 9. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, el tercero,
Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos. Oiga, así como mi padre tuvo 8 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Qué hacemos entonces? Cualquiera se hubiera devuelto. ¿Dónde está? No lo encontré. A veces tú estás buscando algo en Dios, pasa un tiempo, no lo encuentras, pero ahí está, no te desesperes. Espera en el Señor. Ahí está la respuesta, no te desesperes. Ahí está. El que está a tu lado, ahí está, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahora dice la Biblia, entonces dijo Samuel a Isaí, 11, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Queda aún el menor. David era el menor, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? ¿David que era el mayor o el menor? El menor. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al mayor y al menor? ¿Qué dice? El mayor servirá al menor. Gloria a Dios por eso. Yo soy el menor. Aleluya. De buena Dios. Entonces dice, no dice acá, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Óigame. ¿Qué Isaí le respondió al profeta Samuel? Ese apacienta las ovejas. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Porque apacentar las ovejas en ese tiempo era el trabajo, era el menos atractivo. Era el menos atractivo. Apacentar las ovejas en los tiempos de David era el trabajo menos atractivo. ¿Qué era lo que hacían los jóvenes de adelante? Querían ir a la guerra. Hoy en día los jóvenes quieren ser ingenieros industriales, quieren ser contadores, médicos, etcétera, etcétera. Todas las profesiones que hay, no me puedo decir todas ahora. Entonces, pero ese era el trabajo menos atractivo, y el más atractivo era ir a la guerra, o sea, ser guerrero o ser soldado. Por eso es que Isaí le dice, ese apacienta las ovejas. En otras palabras, ¿qué va a hacer ese? Tú me estás preguntando, queda uno, pero no, o sea, imposible. Hermanos, el mismo Padre. Entonces, ¿por qué tú te sorprendes que hay un familiar que te tenga en poco a ti? ¿Por qué te sorprende? Si eso le pasó a los grandes hombres de la historia bíblica, nada de eso nos tiene que sorprender. Te sorprende y te desanima porque el vecino te tiene en poco. Vas a ver cómo Dios te bendice y te va a levantar el vecino. ¿No? Le va a cerrar la boca. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Tráelo, mándalo a buscar, estaba sucio. ¿Usted sabe a qué olía David cuando vino al sacrificio? ¿Usted sabe lo que olía David?